Nadie llegaba a ese lugar sin sentir el peso del poder antes de cruzar la primera puerta. No era solo el tamaño, aunque el tamaño era imponente. No era solo la piedra, aunque la piedra era la misma caliza blanca de Jerusalén que brillaba bajo el sol de Judea con una frialdad casi ofensiva para los ojos. Era algo en la manera en que el edificio miraba a la ciudad, en la manera en que sus muros decían, sin necesitar palabras, que aquí terminaba una cosa y comenzaba otra, que aquí el mundo de los judíos se encontraba con el mundo de Roma, y que en ese encuentro Roma no venía a pedir permiso. Jerusalén en la primavera del año 33 era una ciudad en tensión permanente. Para entenderlo, hay que imaginarla desde arriba, como si uno sobrevolara sus colinas en uno de esos atardeceres dorados de Nisán, cuando el polvo del día se asienta y la luz cae sobre el templo con una intensidad casi sagrada. La ciudad estaba construida sobre varias colinas separadas por valles. Al este, el monte de los Olivos y el valle del Cedrón. Al norte y al oeste, las colinas donde se extendían los barrios de la ciudad nueva. En el centro, dominándolo todo con su plataforma artificial de piedra, el templo de Herodes, el edificio más grande y más imponente del mundo judío, el corazón de una civilización entera. Y en el extremo noroeste de la ciudad alta, en una posición que dominaba tanto el templo como las calles principales, había un palacio. Los historiadores lo llaman el Palacio de Herodes. Herodes el Grande lo había construido décadas antes, en los años de su reinado, como residencia personal en Jerusalén. Era la expresión arquitectónica de sus ambiciones, un complejo enorme, con torres que se elevaban sobre los muros de la ciudad, con jardines interiores, con fuentes de agua que venían de los acueductos que él mismo había mandado construir, con columnas de mármol importado y mosaicos en los pisos que habrían parecido extravagantes incluso en Roma. Herodes quería que cualquiera que llegara a Jerusalén entendiera que esto no era una ciudad de provincias, era una capital. Pero Herodes llevaba décadas muerto cuando ocurrieron los eventos del año 33. El palacio había pasado a manos de Roma, y en la época de Jesús, cuando Poncio Pilato gobernaba Judea como prefecto romano, ese palacio era la residencia oficial del gobernador durante las visitas a Jerusalén. En latín se llamaba el Praetorium, el cuartel general del comandante, el lugar desde donde se ejercía la autoridad militar y civil del imperio en esa región. Era allí donde Jesús fue llevado antes del amanecer del viernes. Pero para entender lo que ocurrió en ese edificio, hay que entender primero quién lo habitaba. Poncio Pilato llevaba varios años gobernando Judea cuando llegó ese viernes. No era un gobernador de carrera entusiasta que había elegido este destino. Judea era considerada una de las provincias más difíciles del imperio, una tierra de gente obstinada con costumbres religiosas incomprensibles para la mentalidad romana, con una historia de revueltas, con mesías y profetas que aparecían con regularidad inquietante y movilizaban multitudes que podían convertirse en problemas políticos en cuestión de horas. Su residencia principal no estaba en Jerusalén, estaba en Cesarea Marítima, la ciudad costera que Herodes había construido con un puerto artificial sobre el Mediterráneo, una ciudad con arquitectura romana, con un teatro, con un hipódromo, con todas las comodidades de la civilización que Pilato reconocía como civilización. Cesarea tenía brisas marinas y orden romano, y la distancia conveniente de los conflictos religiosos de Jerusalén. Pero en las grandes fiestas judías, Pilato venía a Jerusalén, no porque quisiera, sino porque era necesario. La Pascua atraía a Jerusalén a cientos de miles de peregrinos de toda Judea, Galilea, la diáspora, Babilonia, Egipto, Asia Menor. La ciudad multiplicaba su población en días, y con esa densidad venía el riesgo, el fervor religioso, la memoria del Éxodo, la expectativa mesiánica que la fiesta avivaba en el corazón de cada judío que la celebraba. En la Pascua, los judíos recordaban que Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud, y vivían bajo otra potencia extranjera. La combinación era políticamente explosiva.
Pilato venía a Jerusalén con sus tropas y se instalaba en el palacio de Herodes para estar presente, para vigilar, para mostrar la fuerza del imperio en el momento en que más se necesitaba mostrar. Palacio que lo recibía era una fortaleza disfrazada de residencia. Imagina la entrada desde la ciudad, una avenida que conducía hacia el complejo desde el interior de la ciudad alta, con edificios a los lados que pertenecían a las familias más ricas de Jerusalén. Y luego los muros del palacio, altos de piedra caliza, construidos sobre un podio de roca tallada que los elevaba varios metros sobre el nivel de la calle. Las torres que Herodes había nombrado en honor a su amigo Marco Antonio, a su hermano Fasael y a una mujer que había amado llamada Mariamne, se elevaban sobre los muros como dedos de piedra apuntando al cielo. Las puertas principales eran de madera maciza reforzada con metal. Los guardias que las custodiaban eran soldados romanos de la cohorte que Pilato traía desde Cesarea, hombres con armadura completa, con escudos rectangulares de madera y cuero, con lanzas que golpeaban el suelo de piedra cuando cambiaban de postura. Sus cascos brillaban, sus rostros no decían nada. Cruzar esas puertas era cruzar a otro mundo. El interior del palacio era una serie de espacios que Josefo, el historiador judío que escribió décadas después, describió con una admiración que le costaba contener. Había patios interiores con pórticos de columnas. Había estanques de agua con peces. Había jardines plantados con árboles que traían sombra y un olor verde que contrastaba con el polvo y el calor de las calles de la ciudad. Las habitaciones tenían techos altos y paredes decoradas. Los pisos eran de piedra pulida o mosaico. Era bello de una manera que se sentía como amenaza, porque todo ese lujo tenía una función. No era solo la comodidad personal de un gobernador, era el lenguaje del poder romano expresado en arquitectura. Roma puede construir esto en medio de tu ciudad. Roma puede traer aquí el mármol y el agua, y el orden que considera civilización. Roma puede recordarte, en cada columna y en cada mosaico, que tú vives dentro de su mundo, no al margen de él. Pilato habitaba ese espacio con la ambivalencia de alguien que conocía su posición, pero no siempre la disfrutaba. Los registros históricos de Pilato fuera de los evangelios son escasos pero reveladores. Josefo y Filón de Alejandría lo describen como un hombre de carácter difícil, propenso a la provocación deliberada de la sensibilidad judía, inflexible en algunos momentos y calculador en otros. Había instalado escudos con inscripciones en honor a Tiberio en Jerusalén, una provocación que los judíos elevaron al propio emperador que le ordenó retirarlos. Había tomado fondos del tesoro del templo para construir un acueducto, lo que provocó disturbios que Pilato sofocó con soldados vestidos de civil entre la multitud. Era un hombre que empujaba los límites y a veces pagaba las consecuencias, pero también era un hombre que entendía el juego político del imperio, que sabía que su posición dependía de mantener el orden, que sabía que un informe negativo a Roma sobre una revuelta mal manejada podía terminar su carrera, o algo peor. Y en la madrugada de ese viernes de Pascua, ese hombre despertó, o fue despertado, ante la noticia de que las autoridades religiosas judías traían a un prisionero. La escena tiene una lógica que los evangelios registran con detalle etnográfico notable. Las autoridades judías se detuvieron en el exterior del pretorio. No entraron, porque entrar en una residencia pagana durante la Pascua los habría hecho ritualmente impuros, incapaces de celebrar la fiesta esa misma noche. Así que Pilato tuvo que salir a ellos. Es un detalle pequeño, pero cinematográficamente poderoso. El gobernador de Roma, el representante del poder imperial más grande que el mundo mediterráneo había conocido, teniendo que salir al exterior de su propio edificio para hablar con sus súbditos, porque los protocolos religiosos de ellos lo obligaban a moverse. Hay en ese pequeño movimiento toda la tensión de la relación entre Roma y Judea condensada en un gesto. Pilato salió. Miró al grupo. Preguntó, ¿de qué acusaban a ese hombre?
Lo que siguió fue uno de los diálogos más tensos y más comentados de la antigüedad, pero antes de entrar en ese diálogo es importante entender el espacio donde ocurrió, porque el espacio era parte del lenguaje de la escena. El área frente al palacio donde Pilato se presentó a los acusadores era lo que los textos llaman el litostrotos en griego, que significa enlosado de piedra, o en arameo, gabata, que significa algo como lugar elevado o plataforma. Era el espacio público adyacente al palacio donde el gobernador ejercía sus funciones judiciales formales. Una plataforma de piedra, posiblemente elevada sobre el nivel de la calle, desde donde el magistrado podía ver y ser visto. Desde donde la autoridad se ejercía en público, a la vista de todos. Arqueólogos han debatido durante siglos exactamente dónde era ese pavimento. Algunos lo ubican bajo la actual Vía Dolorosa, en el área de la fortaleza Antonia, que Roma tenía cerca del templo. Otros, con argumentos históricos más sólidos, lo ubican en el sitio del Palacio de Herodes, en el extremo occidental de la ciudad alta. Las excavaciones en ese sector de Jerusalén han revelado pavimentos de piedra de la época herodiana que corresponden a la descripción. La piedra está todavía allí, bajo siglos de construcción. Sobre esa piedra, Pilato se sentó en su silla de juicio, la sella curulis, el asiento de marfil y madera curvada que era el símbolo físico de la autoridad magistral romana. Sentarse en esa silla no era solo un acto de comodidad, era un acto formal que indicaba que el proceso judicial había comenzado, que lo que se dijera ahora tenía peso oficial. Y frente a él estaba Jesús. Lo que el texto registra sobre el estado físico de Jesús en ese momento es perturbador en su precisión. Había pasado la noche siendo juzgado ante Anás y Caifás. Había sido golpeado en el palacio del sumo sacerdote. Había sido escupido. Había sido abofeteado por los guardias que se burlaban de él, pidiéndole que profetizara quién lo había golpeado. Y todo esto después de las horas en el jardín, después de la angustia de Getsemaní, después de la noche entera sin dormir. Era un hombre en el límite de lo que un cuerpo humano puede sostener, y todavía de pie. Pilato lo miró. El texto de Juan registra el diálogo entre ellos con una economía de palabras que resulta más poderosa que cualquier elaboración. ¿Eres tú el rey de los judíos?, fue la primera pregunta. No la pregunta sobre blasfemia, que había dominado el juicio judío, sino la pregunta política. ¿Eres una amenaza para el orden del imperio? Y Jesús respondió con una pregunta. ¿Dices esto por ti mismo o te lo dijeron otros de mí? Es una respuesta que pone al gobernador en un lugar incómodo. Lo obliga a posicionarse. ¿Hablas tú o estás siendo usado por otros? Pilato respondió con la irritación de alguien que no quiere ser examinado. ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. Lo que siguió fue el intercambio sobre el reino. No de este mundo, dijo Jesús. Sobre la verdad, para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y la pregunta de Pilato que resonó a través de los siglos sin respuesta registrada. ¿Qué es la verdad? Nadie allí podía comprender completamente lo que estaba ocurriendo en esa conversación. Un gobernador romano, formado en la retórica y la filosofía estoica de su tiempo, preguntándole a un predicador galileo sobre la naturaleza de la verdad, en el patio de un palacio en Jerusalén, en medio de una crisis política que amenazaba con desbordarse. La pregunta de Pilato no era filosófica en ese momento, era la pregunta de un pragmático que ya no cree en absolutos, que ha visto demasiado de la maquinaria del poder para confiar en que algo tan frágil como la verdad sobrevive en contacto con ella. Pilato salió de nuevo hacia los acusadores después de ese intercambio, y dijo que no encontraba en él ningún crimen. Fue el primero de varios intentos de Pilato de liberar a Jesús sin confrontar directamente a las autoridades religiosas. El palacio fue el escenario de una negociación que Pilato estaba perdiendo paso a paso. Cuando descubrió que Jesús era Galileo, lo mandó a Herodes Antipas,
el tetrarca de Galilea que también estaba en Jerusalén para la Pascua. Se quitó el problema de encima por un momento, pero Herodes, después de interrogarlo y no obtener respuesta alguna, se lo devolvió vestido con un manto, lujoso en señal de burla. Pilato se encontró de nuevo con el problema. Intentó usar la costumbre de liberar a un prisionero en Pascua. Ofreció a la multitud elegir entre Jesús y Barrabás, un hombre descrito como un revoltoso y asesino. Calculó que la multitud elegiría al predicador inofensivo sobre el criminal violento. Pero las autoridades religiosas movilizaron a la gente, y la voz que se alzó en el patio del pretorio pidió a Barrabás. Cada movimiento que Pilato hacía para salir del problema lo metía más adentro. Y entonces llegó el momento más oscuro del proceso. Pilato mandó azotar a Jesús. El azotamiento romano no era el castigo moderado que algunos imaginan. Era una flagelación con el flagrum, un látigo con varias tiras de cuero en cuyos extremos había pedazos de hueso o metal. Los soldados golpeaban la espalda, los hombros, a veces el pecho y las piernas, hasta que la piel se abría y los músculos quedaban expuestos. Los médicos que han estudiado la crucifixión romana dicen que muchos hombres morían durante la flagelación antes de llegar a la cruz. Los soldados de la cohorte de Pilato no se limitaron al azotamiento. Tejieron una corona con ramas de espinos, posiblemente del arbusto de espino que crecía abundantemente en la región, con espinas que podían alcanzar varios centímetros de longitud. Se la pusieron sobre la cabeza y la golpearon para que las espinas penetraran. Lo vistieron con un manto de color púrpura o escarlata, el color de la realeza. Se arrodillaban ante él con burla y decían: «Salve, rey de los judíos», y le golpeaban la cabeza con una caña. Era una parodia del triunfo romano, una actuación de crueldad con vestuario de farsa. Pilato lo presentó así ante la multitud: «He aquí el hombre, exe homo, el hombre que dice ser rey con su corona de espinas y su manto de burla. ¿Lo ven? No es una amenaza, es un espectáculo. Liberadlo». Pero la respuesta fue: «Crucifícalo». Y entonces vino el golpe que desmoronó lo que quedaba de la posición de Pilato. Alguien en la multitud o entre los acusadores dijo algo que el Evangelio de Juan registra con precisión: «Si a éste sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone». La frase apuntó directamente a la única cosa que Pilato no podía ignorar: su relación con Roma. Amigo del César era más que una expresión afectiva. Era un título político, era la designación de los aliados leales del emperador. Perderlo era perder todo. En ese momento, Pilato quedó atrapado. El texto dice que cuando escuchó esas palabras llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el litostrotos, en el pavimento de piedra. Era el acto formal de la sentencia. Ya no era negociación, ya no eran intentos de evasión. Se sentó porque iba a sentenciar. Era alrededor del mediodía. Preguntó: ¿A vuestro rey he de crucificar? La respuesta de los sumos sacerdotes es una de las frases más extrañas y reveladoras de todo el relato. No tenemos más rey que el César. Las mismas autoridades religiosas que guardaban la fe de Israel, que enseñaban que solo Dios era el rey de Israel, declararon en ese momento ante el gobernador romano que su rey era el César. Fue la inversión de todo lo que representaban, pronunciada en voz alta para proteger sus intereses. Pilato tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud. «Soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros». Era un gesto judío, no romano, el gesto de la inocencia declarada. Pilato tomó prestado el lenguaje de la cultura que despreciaba para intentar escapar de lo que sabía que estaba haciendo. No funcionó. Entregó a Jesús para que fuera crucificado. Las paredes del palacio que habían sido el escenario de todo eso permanecieron en su lugar. Las columnas, los jardines, las fuentes, el pavimento donde Pilato se había sentado para dictar su sentencia. El edificio no cambió. Los soldados siguieron en sus puestos. Las puertas siguieron girando sobre sus goznes. La vida del palacio siguió con la indiferencia burocrática de las instituciones.
Pero afuera, en las calles de Jerusalén, un hombre cargaba una viga de madera hacia una colina. Pilato vivió algunos años más. Fue eventualmente removido de su cargo por el gobernador de Siria después de un incidente violento con los samaritanos que Vitelio consideró excesivo. Fue enviado a Roma a responder por su conducta ante Tiberio. Lo que ocurrió después no está claro en los registros. Los historiadores debaten su destino final. Algunos textos tardíos hablan de exilio, de muerte voluntaria. Nada es seguro. Lo que sí es seguro es que Pilato nunca olvidó al hombre que juzgó esa mañana, no porque los evangelios lo digan explícitamente, sino por la pequeña señal que Pilato dejó clavada sobre la cruz, un cartel escrito en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Los sumos sacerdotes lo vieron y fueron a protestar. Le dijeron que no debería decir Rey de los judíos, sino que ese hombre había dicho ser Rey de los judíos. Una diferencia pequeña pero significativa entre afirmar y alegar. Y Pilato, el hombre que se había doblado ante todas las presiones de esa mañana, el hombre que había cedido paso a paso, respondió con la única firmeza que mostró en todo el proceso: lo que he escrito, escrito está. No se sabe si fue orgullo herido, si fue el último residuo de convicción, si fue la manera en que un hombre que había traicionado su propio juicio se aferraba a la última frase que nadie podría quitarle. Quizás fue todo eso al mismo tiempo, pero lo que había escrito quedó escrito, y los 3 idiomas de la inscripción decían al mundo que pasara bajo esa cruz el nombre de quien colgaba en ella. El palacio de Herodes donde todo eso ocurrió fue destruido junto con Jerusalén en el año 70, cuando los romanos arrasaron la ciudad durante la Gran Revuelta. Las torres de Fasael, Mariamne y Hípicus, que habían servido como puntos de referencia visuales de todo el complejo, fueron en 1910 parte preservadas por Tito como testimonio del poder que Roma había vencido. Una de esas torres, la de Fasael, se conserva parcialmente hasta hoy en el sector conocido como la Torre de David, en la ciudad vieja de Jerusalén. La piedra de la base es la misma piedra del tiempo de Herodes, la misma piedra que Pilato pisó, la misma piedra que recibió la sombra de ese hombre que cargaba su viga por las calles empedradas. Los peregrinos que van a Jerusalén hoy caminan sobre capas de historia que se superponen como sedimento. Bajo las calles actuales están las calles del tiempo de los cruzados, bajo esas, las del tiempo de Bizancio, bajo esas, las del tiempo de Roma, y bajo todo eso, la piedra del primer siglo, el calizo blanco de Judea que Herodes hizo cortar y ensamblar con una precisión que todavía asombra a los arqueólogos modernos. Esa piedra estuvo ahí. Pilato estuvo ahí. Y en esa mañana del 14 de Nisán del año 33, en el patio de un palacio construido para la gloria de un rey muerto y usado por el representante de un imperio que creía ser eterno, ocurrió algo que ningún palacio y ningún imperio podía contener. Un hombre fue condenado por un juez que lo declaró inocente. Un gobernador se lavó las manos de una decisión que ya había tomado. Y una inscripción en 3 idiomas quedó clavada sobre una cruz para que el mundo la leyera. La piedra del Litostrotos, el pavimento donde Pilato se sentó para dictar sentencia, está en algún lugar bajo la Jerusalén moderna. La ciudad construyó sobre ella como construye sobre todo, como el tiempo construye sobre el tiempo. Pero la piedra no desapareció. Está ahí, quieta, en la oscuridad de siglos de sedimento, guardando en sus poros el peso de lo que sobre ella ocurrió. Ninguna ciudad olvida del todo lo que ha visto, solo aprende a cubrirlo.